Buenos días. Gracias a los organizadores de esta edición del Congreso Multidisciplinario Ciencia Latina por la oportunidad que brindan para la exposición de ideas. Como apunta el título de mi conferencia, en los siguientes minutos quiero proponer parte de una exploración teórica en curso en torno de la idea general de una poética negativa, entendida como el estudio de las condiciones de negatividad de la obra de arte y de su experiencia. Mi presentación se estructura en 4 apartados. A manera de problematización, en el primero describo a la poética tradicional como una construcción epistémica e histórica vinculada al paradigma positivo del conocimiento. En el segundo, se recuperan principios conceptuales de la poética negativa con base en autores como Aristóteles, Nietzsche y Hartmut Rosa. En el tercer momento, se muestran ejemplos del proyecto contemporáneo de la positividad. Finalmente, se propone a la poética negativa como una estrategia estética y política que teóricamente desactiva formas de dominación positiva y posibilitaría la experiencia. Una interpretación epistémica de la disciplina poética es que históricamente ha prevalecido un paradigma positivo en su forma de concebirla y de construirla. La descripción que Aristóteles hizo de los géneros imitativos de la Grecia del siglo IV a.C., el ensalzamiento de los modelos griegos en la epístola a los Pisones de Horacio, la preceptiva clasicista del arte poética de Nicolas Boileau, o más recientemente, la propuesta del estudio sistemático y la develación de las estructuras narrativas de la literatura de Tzvetan Todorov en su Poética estructuralista, esto fue en el año 2004, tienen en común, estas y otras obras teóricas tienen en común el paradigma positivo del conocimiento. Esto es, que la obra de arte o la obra literaria se define y explica con la descripción sistemática de sus propiedades materiales o textuales, como vemos por aquí. El estudio de las condiciones poéticas de la obra corresponde de este modo casi exclusivamente con la detección de núcleos o patrones materiales o textuales al interior de la obra. Núcleos o patrones de orden sintáctico, semántico, narrativo, simbólico, estilístico o retórico. De ahí que no es difícil encontrar que la poética frecuentemente se defina como una ciencia descriptivista, prescriptivista y nomotética, esto es, que detecta y normaliza las leyes que le corresponden a cada género, que se señale como una disciplina además que acompañaba y fortalecía el status quo, el poder de príncipes y soberanos. Desde este paradigma, responder a la pregunta ¿qué es la literatura? Equivale a demostrar su existencia y trayectoria en el orbe humano con la exposición de las dimensiones sistémicas o estructurales del texto, del mismo modo que describiríamos, por ejemplo, en este caso, a la vaquita. Esta visión acotadamente empirista y racionalista de la poética ha conducido a más o menos reproducir el modelo cartesiano del conocimiento, un sujeto consciente y cognoscente que se relaciona objetivamente con el mundo, que se separa del mundo para pensarlo, concebirlo y decirlo, pero que pareciera inhibir, justo en ese movimiento, la experiencia del mismo. En esta historia, la poética es taxonómica, está desdentada y es útil para pensar lo que ya ha sido pensado. Parafraseando a Heidegger, esta poética todavía no piensa lo impensado. 2. Podría imaginarse, sin embargo, otro hilo conductor de la poética que es menos acotado en términos epistémicos, un hilo negativo y experiencial que paradójicamente inicia también con la poética de Aristóteles. Pero en este caso, en lugar de comprender su poética como un catálogo de características orgánicas de los géneros dramáticos, colocamos la atención en su teleología. La tragedia, para ser tal, no basta con ser la imitación estética de una acción elevada, de magnitud competente y con ciertos recursos estilísticos, como se ve en la cita. También necesita provocar la experiencia catártica del espectador, ¿sí? Esta determinación entre conmiseración y terror. La purga o cura de las afecciones o pasiones que justo para el filósofo griego impiden la operación ética de la virtud. Me detengo en este punto para caracterizar a la catarsis como un modelo de pasaje por el paradigma negativo del conocimiento, es decir, por la experiencia momentánea de lo desmesurado, de aquello que rebasa el carácter cognoscente y discursivo del sujeto, quien tantea o atraviesa los márgenes de lo otro, lo que está al límite de lo decible,
y cuyo conocimiento no es discursivo, sino experiencial y revelado, justo como aquí sucederá en los mitos eleusinos. En la propia cultura griega, digo, la extensa popularidad de los ritos eleusinos que conmemoraban la revelación de los misterios agrarios que Deméter desocultó para Triptolemo, que tuvieron lugar entre el 1600 a.C. y el siglo IV de nuestra era, y que además en ella participaban la enorme mayoría de ciudadanos, mujeres e incluso metecos y esclavos. Esta ritualidad muestra la profunda penetración cultural y subjetiva de este principio epistémico negativo, lo que hace suponer que la catarsis referida por Aristóteles y experimentada a través de la dramatización trágica no era en modo alguno una cuestión excepcional o una curiosidad cultural. Por ejemplo, en La muchacha indecible, un texto del 2014, en él se expone el conocimiento revelatorio y experiencial que tenía lugar durante los rituales en Eleusis. El autor, Giorgio Agamben, distingue este conocimiento padecido y catártico, la palabra pathein, del otro tipo de conocimiento que se dice, que se explica y se aprende, el mathein. Otro rasgo de la poética negativa es esta unidad simbólica apolo-dionisiaca con la que Nietzsche explicó el nacimiento de la tragedia. Es otro hito en esta idea de la poética negativa, tanto por el papel telúrico y basal de lo dionisiaco respecto de las apariencias apolíneas, como porque esta unidad simbólica atraviesa las distintas manifestaciones artísticas y modela incluso la estructura ontológica del mundo. ¿Sí? La existencia del mundo, dice Nietzsche, solo está justificada como fenómeno estético. Ahí termina la cita. Considero que la figura de Dionisos representa un espectro ontológico y epistémico de condiciones de negatividad, puesto que el filósofo alemán lo vincula con la experiencia de la desmesura, del éxtasis y centralmente con la experiencia de la dilución del yo. Si Apolo es el dios de la conciencia, del cuidado y el conocimiento de sí, Dionisios es la figura del olvido de sí. Es el dios que dice, y cito a Nietzsche, lo mejor es que no hubieras nacido, pero puesto que ya lo hiciste, muere pronto. El autor alemán Peter Sloterdijk señala que El nacimiento de la tragedia es el libro que justamente desrealiza la subjetividad moderna y cartesiana, pues da cuenta de que el sujeto es más bien un fenómeno periférico de fuerzas cósmicas e inconscientes. Por último, en este rápido catálogo de condicionamientos negativos de la obra de arte y de su experiencia, se puede recuperar la noción de lo indisponible tratada por Hartmut Rosa en su libro homónimo del 2020. Según Rosa, la modernidad y particularmente nuestras sociedades tardomodernas se caracterizan por aumentar la disponibilidad del mundo externo, pero también del mundo de nuestras interioridades. Bueno, y aquí en la foto vemos justamente cómo se pone a nuestra disponibilidad lo que antes era lugar de lo sagrado. Nos apropiamos del mundo, lo manipulamos y lo decimos, pero esto no significa que haya experiencia de él, dice Rosa. No hay, dice, asimilación transformadora. Eso sí, hay vaciamiento y alienación en nuestras vivencias que colonizan lo disponible. Así podría pensarse, como lo hicieron Benjamin y Agamben en su momento, que hay condicionamientos culturales y económicos que inhiben nuestra capacidad de tener experiencias, de asimilarnos transformadoramente con lo indisponible. ¿Cómo se conocerá, pensamos, cómo se conocerá sin experiencia y sin resistencia la ternura, el amor, la fatiga o el miedo a la muerte? ¿Cómo hacernos poesía con el poema sin exponernos a él? La experiencia no deja de ser un tipo de conocimiento afectado y espiritual del mundo, y creo que es necesario ser afectados por la obra de arte para conocerla, para pensarla justamente como una manifestación poética. 3. Hay indicios que muestran el proyecto histórico de la positividad como una matriz epistémica multidimensional e históricamente construida que inhibiría nuestra capacidad de tener experiencias y de interpretar poética y negativamente al mundo. Señalo 3. Primero, claro, el frecuente señalamiento del secuestro que la ciencia y la tecnología hicieron de los principios epistémicos y libertadores de la Ilustración.
Como consignan Adorno y Horkheimer, la Ilustración fue el escenario epistémico e ideológico que prefiguró el Holocausto alemán. La razón que estaba en la base del proyecto ilustrado de emancipación se vuelve dominadora según estos autores. Su programa, el programa de la Ilustración, era el desencantamiento del mundo, pero el mundo quedó encantado de nuevo, ahora, con la mitología económica y tecnológica de la razón. Segundo modelo, segundo ejemplo, los estudios de distintas disciplinas que describen la emergencia, predominio y mandato de la felicidad y la positivización del mundo anímico en la cultura contemporánea, esto a nivel global. Ello aparece, por ejemplo, en La industria de la felicidad de William Davis de 2015, quien detecta el cambio paradigmático del mandato de la felicidad cuando observa que en el Foro Económico Mundial de Davos del 2014, después de décadas en donde se abordaban la desregulación de los mercados, el componente económico de la emergencia de Internet o las responsabilidades sociales del capitalismo, resulta que en el 2014 el mindfulness y el bienestar físico y mental fueron temas centrales en al menos 25 conferencias. El mismo tema, es decir, acerca de cómo se ha instalado el dogma positivo de la felicidad en las economías y en los gobiernos de distintas disciplinas de conocimiento, es abordado con amplitud en Happycracia, este libro de Eva Illouz y Edgar Cabanas. Finalmente, como un modelo de proyecto contemporáneo de la positividad, podríamos señalar la obra de Byung-Chul Han, que podría leerse justamente desde la clave de cómo un conjunto de sistemas de positivización como la transparencia, la psicopolítica, la desaparición de los rituales o la imposibilidad de la demora son estructuras sociohistóricas que se han agudizado en el neoliberalismo y que imposibilitan la experiencia. 4. Y final. Antes describía la poética tradicional como desdentada y taxonómica. En su disciplinamiento respecto de los modelos epistémicos positivos, la poética difícilmente podría incorporarse a las urgentes discusiones contemporáneas acerca del papel del arte y la belleza en la generación de epistemologías críticas, de subjetividades atentas abiertas al otro, a lo otro o de políticas del cuidado. Si bien el término poéticas negativas ha sido acuñado al menos por Felipe Cusén, Marcela Magaña y Megumi Andrade en el 2018, este texto se hace todavía desde una posición taxonómica en la medida de que su artículo es una recuperación de formas en que la nada, que vinculan directamente con lo negativo, se incorpora a las obras como tema, como materia representada o como el efecto shock antes que catarsis en el lector o espectador. Termino así proponiendo una serie de ideas sobre la poética negativa. A. Es el estudio de las condiciones fenoménicas, antropológicas y epistémicas de la obra de arte y de su experiencia. B. Es experiencial y no vivencial. La experiencia implica la apertura a lo distinto, a lo impropio. La vivencia se da en el espectro de lo propio. C. Imposibilita la unidad positiva de la obra de arte, del sujeto y del pensamiento. D. La poética negativa es una indagación sobre el vínculo de dos misterios: el misterio de una obra, de un producto humano que encarna y codifica el misterio de una interioridad humana inmortal que necesariamente escapa a su conocimiento positivo. Y finalmente, la poética negativa puede concebirse como una energía política que nos descoloca de los dispositivos que nos subjetivan. Pues bien, eso es todo y agradezco mucho su atención.